Chicos, qué calor, qué calor. Me encuentro en la recta final, aparentemente, y no sé, no quiero presumir porque mira si después pasa un contratiempo y no es así, va a ser un bajón. Pero aparentemente estoy terminando mi tesis. Y es loco pensar en los cierres, ¿no? Cuando uno realiza algo, ya sea no tiene que ser necesariamente una tesis, pero es de cualquier producto que justamente vos produzcas. ¿Cómo sabes que ya terminaste? ¿Cómo sabes lo que vos estás expresando se entiende? Si uno es demasiado perfeccionista siempre le va a encontrar fallas, pero en algún momento uno tiene que soltar ese proyecto y dejarlo libre al mundo, por así decirlo. Siguiendo con esta idea, ya la voy a volver a retomar. Este video propone de alguna forma seguir con algunas de las ideas que ya tiré en los videos anteriores de Lobo Estepario y Pierre Menard. Recapitulando un poco el concepto de hermenéutica, la hermenéutica es una teoría filosófica que rige las investigaciones de las ciencias humanas y sociales. Las ciencias humanas buscan comprender los hechos sociales a partir de técnicas como la entrevista, la revisión de documentos como fotos, bitácoras, actas, observaciones. Cuando una investigación acerca de un hecho humano o social es realizada, debemos tener en cuenta que hay que recortar siempre el hecho para que la investigación tenga un principio, pero sobre todo un final. Debido a que si pensamos en explicar todas las dimensiones del hecho social y de los personajes involucrados, no encontramos nunca un final en la misma. Se trata de una cuestión de recorte. Lo mismo pasa con todo aquel ejercicio creativo que uno realiza, lo que les venía diciendo. Hay que saber comenzar y hay que saber parar. Cuando elegimos parar, dejamos afuera muchas cosas. La universalidad de la hermenéutica. Este es un concepto que ahora les explico. Autores como Grondin dan cuenta del concepto de la universalidad de la hermenéutica. Este concepto explica que nunca se puede decir todo sobre algo. Siempre habrá un potencial hermenéutico. No es solo aquello que no se puede expresar sobre algo, sobre un objeto de estudio, sino que es aquello que jamás va a poder ser expresado con palabras. Para comprender este concepto debemos suponer que existe por un lado un mundo interior infinito y por otro el mundo exterior finito. Para Grondin hay una hermenéutica basada en la universalidad del lenguaje interior. Detrás de todo discurso, la comprensión es considerada un sentido interior que excede los términos limitados del lenguaje exterior. El filósofo que se pregunta por la universalidad es ahora en tanto que hermeneuta comadrona, en el sentido socrático, porque busca ayudar a nacer de las palabras aquello que quieren decir, pero sin decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el discurso existe una interioridad, una intención de sentido a modo de lugar de partida para toda palabra que se diga. Lo que se dice no llega nunca a recoger todo lo que se quiere o puede decirse. Es decir, básicamente nos está diciendo que dentro de nosotros sentimos muchas cosas y en ese sentimiento nosotros llegamos a expresar una parte de aquello que es la experiencia que queremos dar a conocer, por así decirlo, a los demás. Pero nosotros nos pasa en un ámbito interno de nosotros mismos, justamente, está limitado por el lenguaje. El lenguaje, a pesar de que es vasto, pero es finito. Las palabras por eso tienen un significado, no significan siempre todo. Digamos, en algún momento se termina lo que quieren terminar de abarcar, por así decirlo. Hay una potencialidad en aquello que expresamos o en aquello de lo que estamos tratando de comunicar que nunca está, que es todo aquello, es un vacío, por así decirlo, entre la experiencia personal que nos atraviesa a nosotros y aquello que se puede decir. Vamos entonces al concepto de potencial hermenéutico, que vendría a ser algo así como una brecha que queda abierta, una distancia simbólica. La palabra interior no es un mundo trasero privado o psicológico que ya estaría determinado antes de la expresión verbal, sino que es aquello que aspira a exteriorizarse en el lenguaje expresado, que intenta dar la palabra a lo que se quiere expresar sin conseguirlo del todo.
Por ende, es posible el malentendido. La universalidad de la hermenéutica sería el carácter dialógico de todo discurso que nace en respuesta a la interpelación de las cosas mismas. Las múltiples interpretaciones de las cosas devienen de la pluralidad de facetas que ellas poseen, infinitas e inabarcables hasta el punto de que parece que somos nosotros los que creamos su indefinible realidad. La comprensión es la fusión de horizontes a modo de experiencia de encuentro y fusión de sentido que acontece en las cosas, relación con el conjunto del ser. Eso es el entendimiento o la significación, porque es el pensamiento de uno mismo el que posibilita y flexibiliza y se adecúa al discurso. Pasa lo mismo con la apreciación de una pieza de arte, música, fotografía, cuadro, película o lo que sea. No es la obra lo que debe plegarse a nuestra perspectiva, sino que es nuestra perspectiva la que se ensancha, cambia, se metamorfosea en presencia de la obra. Esto a mí personalmente me lleva a preguntarme si aquella universalidad de la hermenéutica no es también motor de la fuerza de la creatividad y de las ideas. Lo que me lleva a preguntarme si no será este concepto, el potencial hermenéutico, la necesidad que lleva a los artistas a crear sonidos, mensajes, poesías, pinturas, formas. Es a partir de la necesidad de expresarse en términos interiores y eventualmente materializarlo que nace la obra. Recordemos a Spinetta: si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Considero que es este vacío en la experiencia que cada uno lleva, este vacío, esta universalidad de la hermenéutica, esta brecha, esta distancia, este vacío que existe entre lo vivido y el mundo interior y la materialización del mundo que es finito y de las palabras. En esa cosa que no se puede decir, pero que se trata de decir, nacen las obras, digamos, nace la originalidad, porque es a partir de tu propia experiencia que uno encuentra una mirada única y que la materializa a partir de música, de cine, de lo que sea. Por ejemplo, ¿qué pasaría si La lista de Schindler no la hubiese dirigido Spielberg y la hubiese dirigido Scorsese? Y eventualmente, a ver, no sería la misma película, evidentemente, a pesar de que los dos son maravillosos directores. Ay, sorry. Tengo una amiga que está en una cita y me está mandando todo el chisme. Es quizás ese anhelo de querer comunicar lo que nos sucede en el que nace la originalidad. Y por eso vuelvo a decir lo de Spinetta. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Son las primeras palabras de Barro, tal vez. Y para mí es eso lo que potencia a los artistas o lo que los motiva en un principio a expresarse, ¿no es cierto? La necesidad de si no expreso esta originalidad, me voy a morir por dentro. Para mí, Barro tal vez se trata un poco de eso, del anhelo de expresarse en términos artísticos, por supuesto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo leí un montón de significaciones que tiene esa canción, Barro tal vez, y personalmente no me siento interpelada por ninguna. Por ahí son demasiado rebuscadas en algo que no lo es. O sea, para mí Spinetta lo que hacía no se puede apreciar con raciocinio, uno lo tiene que sentir. Esta necesidad de expresión y de puesta en marcha a partir del lenguaje, que es limitado porque se expresa en términos orales o gráficos, lo que por ahí condiciona el entendimiento y la obra de arte. Si escuchamos, por ejemplo, a Rihanna cantar Love on the Brain, te conmueve la letra, te conmueven las artes gráficas como el video que se usaron en la canción, te conmueve su voz, te conmueve el conjunto de todo esto, o te conmueve la interpretación que le das debido a tu historia personal. Creo que el entendimiento es eficiente cuando hay empatía por aquello que escuchamos en el discurso, en el texto o bien en la pieza de arte. Pero volviendo un poco a esta necesidad de expresión. ¿Será que Rihanna consiguió expresar todo aquello que sentía usando los distintos medios con los que cuenta? Visual, musical, performático, etc. O bien le habrá quedado algo sin expresar que nunca va a poder plasmar en artes y que por ende nunca vamos a poder llegar a entender.
Creo que el título de este video lo resume perfectamente, que es imposible expresar por completo lo que sentimos. Hay siempre un vacío de experiencia o personal que jamás va a poder ser expresado. Y eso me parece bastante poético. Hay ejemplos finales para que se entienda. A mí me gusta mucho Hozier, es un artista irlandés, músico, que tiene una canción que se llama Movement, movimiento. Y una de las partes de la canción dice así: eres una llamada al movimiento, ahí toda tú un verbo, a perfecta vista, como Jonás en el océano, cuando tú te mueves, yo me conmuevo. Y este es un sentimiento que la verdad que a mí me parece justamente interesante porque yo nunca lo pude expresar con palabras y este chabón encuentra la forma de expresar aquello que parece ser que sintió parecido a mí. Y justamente para mí expresa el sentimiento que se produce cuando ves a alguien moverse, sobre todo en el baile, increíblemente bien. Ese sentimiento de mirá la maestría que tiene sobre su cuerpo. Y es posible que nunca, si no te pasó o si no te conmoviste nunca por un baile, capaz que no entendés muy bien a qué se refiere. Después la youtuber Ter justamente tiene un video hablando de palabras que ella inventa y que son absolutamente legítimas, porque las experiencias que ella cuenta, a las que les pone nombre, son muchas veces las que todos alguna vez sentimos, me parece. Si tienen curiosidad, vayan a verlo. Baerse, sisifarse, sincrocomer, que creo que es la que más trascendió. Son algunas de las palabras que ella inventó. Y finalmente tengo a mi disposición un poema que la mamá de una amiga escribió justamente sobre mi amiga cuando era chiquita, que me encanta. Porque efectivamente cuando vos la conocés a mi amiga y lees el poema es totalmente ella. Y les voy a leer para que se conmuevan conmigo. Enmudece por fuera, conversa por dentro. Sabe que en su mirada desnuda la verdad del celeste cielo. Sus palabras salen hacia el fondo porque el gran maestro está oculto por dentro. Y con esto me despido.